¿Arrancó? Sí, arranca. Nos voy a presentar en realidad Lucía Burundarena, directora del Observatorio de la Discapacidad del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Julián Steffler. Julián es miembro del Observatorio de la Discapacidad del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Él va a contar un poco su historia de cómo fue pasando por las diferentes áreas del Poder Judicial, porque el panel tiene ese nombre, ¿verdad? Leonardo Villafañe, que es secretario permanente del Consejo de la Magistratura en la provincia de Misiones. En realidad él estaba preparando con la presidenta del Superior Tribunal y la presidenta del Consejo de la Magistratura esta presentación para ver cómo desde Misiones nosotros queremos federalizar un poco todo esto de la inclusión, la vulnerabilidad y todo lo que le está faltando al proceso de selección y el acceso a la magistratura de personas con discapacidad y personas en condiciones de vulnerabilidad, así que ellos nos van a poder contar un poco cómo se está desarrollando dentro de cada una de las jurisdicciones. Y después, acá nuestro amigo Juan Ezequiel Torres, que también trabaja en la provincia de Córdoba, y él va a explicar bien cómo tiene organizado allí su sistema. Por eso quisimos traer una persona de cada lugar para que nos pueda contar cómo están trabajando este tema y por ahí evangelizarlos un poco con todo esto para que lo puedan ya replicar en cada una de las jurisdicciones. Así que bueno, son 10 minutitos cada uno. No hay nadie que lo modere porque nos pareció que estaba bien que ellos se expresaran de esta manera justamente y Lucía va a explicar un poco todo. Lucía modera. Ah, Lucía modera. Yo modero. Bueno, esto no sé cómo. ¿Me puedo parar, Vicky? Sí. ¿Cuál micrófono? Hola, buen día a todos y todas. Bueno, muchísimas gracias por sumarnos. Hablo en nombre de Juli, de mí, de todo el Observatorio de la Discapacidad, el Consejo de la Magistratura de Ciudad. Para nosotros es una oportunidad muy importante porque nuestro trabajo es muy interno, muy a nivel de la justicia de la ciudad. Así que poder venir a compartir el trabajo que venimos haciendo desde el Consejo hace tanto tiempo a nivel federal es un honor enorme. Les cuento lo más rápido que puedo porque trajimos con Juli unos videos que queremos compartir con el testimonio de dos juezas, una jueza del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario y una jueza del Fuero Penal, porque nos pareció importante que ellas fueran las que contaran cómo transitaron este doble camino con respecto a... Nosotros hablamos de convivencia con la discapacidad, no hablamos más de inclusión, y también los invito a eso, porque es una diferencia muy grande hablar de convivencia, porque la convivencia es como una mesa redonda, ¿no? Hay equidad. En inclusión siempre hay una persona que habilita a que el otro venga. Y nosotros creemos que hoy el paradigma actual de la discapacidad nos invita a hablar de convivir con la discapacidad. El Observatorio de la Discapacidad es un área que tuvo sus orígenes en el año 2006, en la ciudad de Buenos Aires. Para toda la administración pública hay una ley, la ley 1502, que es una normativa constitucional también, en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, está establecido que debe haber un cupo de un piso de un 5% de personal idóneo que además tenga certificado único de discapacidad, ni más ni menos, que tiene que trabajar en la administración pública. Bueno, cuando yo llegué a la justicia en el año 2000, yo soy licenciada en Recursos Humanos, terminé mi carrera y me fui a Recursos Humanos y había un director ahí que me dijo, bueno, ¿por qué no te pones a investigar de esto? Y me acuerdo que lo primero que pensé es, ¿cómo vamos a hacer si acá los jueces eligen a las personas que forman parte de su equipo? ¿Cómo vamos a ir desde Recursos Humanos a decirles que, bueno, van a tener que guardar una vacante cada vez que se les genere y que nosotros desde este área les vamos a recomendar perfiles, hacer un poco de trabajo de consultoría, ¿no? Con perfiles idóneos, que ayer escuchábamos con Juli, comentábamos cuánto se habla de idoneidad y qué difícil determinar esta idoneidad y además si la persona tiene una discapacidad, o sea, que enfrenta barreras en su entorno, porque la discapacidad es eso, no es una cuestión de salud. Tener discapacidad no es estar enfermo, no sé si todos lo saben. Una persona, la discapacidad es una construcción social, tiene que ver con estas barreras que enfrentamos en el entorno que nos impiden a quienes tienen discapacidad a transitar por espacios accesibles. Y no me refiero solamente a los espacios en su arquitectura, sino a todo, a las barreras culturales, a las barreras sociales, a las barreras de la información. Ayer hablábamos con Juli
de esto, ¿no? Cuánto pasaba que quizás había gente que se acercaba a Juli y le pedían, ¿puedo sacar una foto con vos? Como si Juli fuese Madonna, y quizás no lo conocían. Entonces decíamos, ¿pero por qué me pide una foto? Bueno, quizás porque no había estado nunca con una persona con síndrome de Down que viene a una jornada del FONFECMA a hablar del trabajo que hacen. Entonces decíamos, esas barreras, está perfecto, cada uno le puede pedir una foto a quien quiera, pero digo, pasa un poco esto, ¿no? Con las personas con discapacidad, que además se transforman en personas importantes porque acceden al trabajo. ¿Y por qué no? Eso es lo que se planteó en el Consejo de la Magistratura. ¿Por qué no? Bueno, sobre todo con Luis, a Marcelo lo conozco hace menos tiempo, pero a Luis Bacastela lo conozco desde que es defensor, y él sabe de este trabajo que se hizo. Fue larguísimo, arrancamos hace 20 años, tuvimos muchas barreras, había resistencia, pero porque los jueces no era que se resistían a que la persona tuviera discapacidad, sino esto de, ¿por qué voy a nombrar a alguien que yo no conozco? ¿Cómo sé si es idóneo? Entonces tuvimos que hacer un trabajo de transformación más grande todavía, porque no era solamente que la persona tuviera discapacidad, sino que además no lo conocían, porque la ley lo que establece, la ley 1512, es que tenemos que salir a buscar candidatos de un registro laboral que depende del Poder Ejecutivo, o sea, ya era muy remota la cosa. Costó muchísimo, y lo que debo decir como cabeza de este equipo es que sin el apoyo que tuvimos en algunas gestiones, porque no fueron todas, de ayudar a cambiar estas cabezas en los jueces, en los directores, fue fundamental, porque a través de programas de prácticas rentadas, de pasantías, de actividades, de concientizaciones, es de la forma que se fue cambiando la cultura laboral. Por eso quería que estas juezas hablaran ellas mismas, porque fueron juezas que de entrada dijeron, no, mira, yo tengo a tal alumno de la facultad que es una mente brillante, ¿y por qué no le voy a dar la oportunidad a él? ¿Y por qué se la toca a una persona con discapacidad? Bueno, justamente por eso, porque es una persona con discapacidad que no tiene tantas oportunidades de ir a una entrevista con un juez de la ciudad de Buenos Aires, ni siquiera de entrevista. O sea, nosotros lo que teníamos era eso, acceder a una instancia de entrevista. Hoy ya pasamos el 5%, estamos en el 6%, en todos los juzgados de todos los fueros de la ciudad hay por lo menos una persona idónea, y más también el juzgado que tiene hasta 3, 4 personas con discapacidad. En el observatorio, ¿cuántos somos, Juli? Como 33. Somos como 33 trabajadores ahora en el observatorio, de los cuales 14 son personas con discapacidad, de las cuales 5 son personas especialistas en discapacidad también. Es un equipo interdisciplinario, hay abogadas, hay fonoaudiólogas, terapistas ocupacionales, psicólogas, psicomotricistas, porque además de este trabajo de inclusión laboral tenemos otro gran trabajo muy desafiante que con la gestión de Genoveva Ferrero, la administradora del Poder Judicial desde el 2020, quien nos dio un empujón bastante grande, un empujón que se llamó Libertad, para poder trabajar en materia de discapacidad. Empezamos a intervenir en expedientes. Los jueces, cuando así lo requieren, nos dan intervenciones de equipo especializado para poder poner perspectiva de discapacidad en el expediente. En el 2021 arrancamos y solo 3 juzgados se animaron en ese momento a darnos intervención. Hoy por hoy, del fuero contencioso, todos los juzgados menos 1 nos dio intervención, y del fuero penal, que fue otro desafío bastante grande, ya tenemos 10 juzgados dándonos intervención. Es decir, ahora pasamos de ir a tocar las puertas para ofrecer a los jueces poner perspectiva de discapacidad, si ellos así lo consideraban, a tener que salir a buscar abogados especializados en discapacidad, porque no damos abasto de la cantidad de ajustes de procedimientos que tenemos que hacer. Y eso es un poco lo que cuentan las juezas. No quiero contar más porque me parece que está bueno que lo vean y que después hable Julia. ¿Está bien? Sí, Julia, cuando él quiera. Dale. ¿Nos corremos? ¿Lo podemos poner? Sí, mejor. Los grabaron un montón de veces, los trataron de hacer cortos, los editamos, así que la edición la hicimos nosotros, con lo cual... No tiene sonido. Ah, no tiene sonido, Vicky. No tiene sonido, perdón. ¿Juntas vos?
Dale, dale. Julián, ¿te querés parar? Sí. Yo lo tengo. Juli, ¿estás ok? Esto es un ajuste razonable, ¿ven? Julián, como no tenemos atril, a Juli le gusta más hablar atrás de un atril, así que le hago de ajuste. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por invitarme a participar en este evento de Fofesma y de todos ustedes. Muchas gracias Me llamo Julián Augusto y trabajo en el Observatorio de la Discapacidad de 2012. La cual se encuentra a cargo de la licenciada Luciana Brugarena, realiza tareas administrativas como recibir y contestar expedientes electrónicos mediante el sistema, leer las resoluciones en donde se definen o promueven a personas con discapacidad que prestan función dentro del Poder Judicial. Estoy muy contento con mis compañeros de trabajo. También quería contar un poco de la rutina que llevo a diario en mi vida. En el brazo de manera independiente me encuentro cursando el secundario de un programa de adultos 2000, la cual estoy próximo a recibirme, y en la semana juego a fútbol y a básquet, y probablemente una gran familia de ustedes. Gracias por todo esto, por todo lo que hemos logrado, y les agradezco a los gobernadores de Mendoza, a los consejeros, a la sociedad y a toda la gente que está acá. Y a Vicky, que especialmente, porque la quiero preguntar. Voy a sumar algo. Este trabajo que hace Juli, de leer resoluciones, que es agotador realmente, y identificar, salen muchas resoluciones en el Consejo. Juli tiene que leer absolutamente todas e identificar en aquellos casos en donde, como les decía, en todos los juzgados hay personas con discapacidad, pero quizás la persona se va a trabajar a otro juzgado y mucha rotación interna, calculo que en los otros poderes judiciales debe pasar. Entonces nos queda un hueco en ese juzgado, que nosotros no nos enteramos inmediatamente. Bueno, el laburo de Juli es bastante botón, porque está siempre mirando. Yo le digo acá este trabajo, porque en cuanto alguien se mueve a otro juzgado, que por suerte tenemos una rotación y una posibilidad de carrera judicial muy grande para las personas con discapacidad también, para las mujeres con discapacidad, que es mayor el número de mujeres profesionales con discapacidad que tenemos, es un 65% por el de varones, y son las que más han ascendido y hecho carrera y ocupan cargos de funcionarias. Si alguna se va a otro juzgado y queda, hasta que nosotros nos enteramos que esa vacante fue ocupada por otra persona, en el medio entró la persona. El trabajo de Julián es hacer que eso no pase. Entonces, cuando nosotros vemos que una persona con discapacidad se va a trabajar a otro juzgado, Juli dice, manda, juzgado tal, ya no está la persona, y ahí empieza el hostigamiento de mi parte al juez a decir, no, pero se fue la persona, pero está nombrada acá, pero se fue a trabajar a otro lado. Bueno, pero técnicamente, bueno, ahí empezamos, bueno, técnicamente tenés que nombrar a otra persona con discapacidad, ¿no? Sí. Así que Juli es una suerte de alarma permanente. De detector. Un semáforo, dije. Un semáforo. ¿Y lo del colegio querés contar por qué? ¿Lo querés terminar? ¿Para qué? Para poder acceder a ser abogado penalista. Bien, Juli. Lo primero hay que terminar el secundario, así que Juli se embarcó y queda 5 materias, ¿no? Bueno, va, falta. Juli. ¿Vamos para el video? Como titular del Juzgado Contencioso Administrativo 21, la herramienta con la que cuenta el Poder Judicial de la Ciudad a través del Observatorio de la Discapacidad nos resulta de suma utilidad en varios aspectos. El primero, y tal vez el más importante, es para dar un mejor abordaje a la temática de la discapacidad, precisando no solo vocabulario,
sino posibilitando encontrar mejores soluciones. Ahora ya ni sonido ni imagen. Entonces el observatorio nos ha ayudado para darle este apoyo específico a la persona para que pudiera enfrentar la situación de una audiencia, para entender mejor sus necesidades. El observatorio ha acudido a las clases de las personas con discapacidad y nos ha asesorado sobre los requerimientos específicos que pudiera tener. Todo esto es una jueza contenciosa, Soledad Larrea, que fue una jueza con la que nos costó muchísimo las primeras inclusiones. Ella tiene trabajadores con discapacidad ella tiene trabajadores con discapacidad, fue de las juezas que más se resistía por esto, ¿no? Me decía, pero yo no los conozco, yo estoy metiendo una persona a hacer un trabajo. Bueno, Soledad tiene 2 personas con discapacidad trabajando hoy y fue la primera jueza en darnos intervención en la parte que les contaba, que nosotros lo llamamos el área jurisdiccional, esta parte de intervención en expedientes. No solo fue la primera, sino que ya le decimos que es nuestra fan, porque nos manda expedientes todo el tiempo. Hizo la diplomatura, dictamos una diplomatura en discapacidad y derechos, que es este año es la 3ª edición de la diplomatura. Es virtual, es gratuita, ya arrancó, pero el año que viene vía Vicky les mando el link por si alguien se quiere anotar. Este año tenemos más de 350 inscriptos. Soledad la hizo, o sea, siguió metiéndose en la secta de la discapacidad, como dice ella, y terminó la diplomatura y ahora es docente de la diplomatura. Bueno, Lu, vemos si se puede pasar el video después. Tranqui. Cuento un poco de eso, desde este doble rol, de haber incluido personas con discapacidad y cómo nos solicita estos requerimientos. Y el otro video, por las dudas que no se pueda pasar, es de otra jueza, una jueza penal, penal juvenil, que se llama Laura de Marini, que también Laura tuvo menos resistencia a la hora de incluir personas con discapacidad en su juzgado, está muy conforme con su personal, y la idea era traer, bueno, como 2 testimonios, y el testimonio de Laura para nosotros también fue importante porque fue la primera jueza penal que nos pidió ajustes de procedimiento en una audiencia con un joven con autismo, que ella le entregaba una carta contándole acerca de su sentencia, pero no sabía, el joven estaba oralizado y no sabía cómo abordar la situación. Entonces nos pidió, fue parte del equipo, formó parte de la audiencia fue un éxito, y lo que hicimos también fue colaborar con ella en la adaptación de la carta. Cuando ella nos da la carta y me dice, mirá, yo creo que se entiende perfecto lo que estoy diciendo, pero por las dudas, bueno, la carta no se entendía nada. Nosotros siempre validamos con los trabajadores, con Juli, con Sebas, que es un joven con autismo, que trabaja también desde hace 16 años en el observatorio. Todo lo que comunicamos o las áreas nos piden, a ver, validame. Si Juli o Sebas, o hay otros trabajadores con discapacidad intelectual, no comprenden lo que dice esto, eso no puede salir, porque no es accesible. A partir de ahí, Laura de Marini nos manda todo lo que escribe en sus sentencias para que nosotros validemos si es accesible o no. Y lo que está empezando a pasar gratamente empieza a pasar en otros juzgados también. Gracias, Lu. Después de los casos. Pero quiero poner el de Laura. Ah, ok. Laura cuenta otro caso también. Ahí se escucha, pero no se ve. Ahí se ve. Hola, a todos. Bueno, voy a compartir mi experiencia de trabajo con el Observatorio de la Discapacidad y el Consejo de la Magistratura de en nuestro trabajo en el juzgado tengo el honor de tener el equipo de trabajo de la persona con discapacidad. Esto fue fruto del trabajo del observatorio que aportó a que en ese momento
dentro del juzgado, estaba subrogando el juzgado, me aportó un currículum, distintos currículums, y a partir de eso, bueno, en ese momento hice una selección, la selección del perfil, la trayectoria y la oportunidad de implicarme integrar el Poder Judicial. Cuando asumo en el juzgado, la persona se estaba en desempeñando y se contacta el Observatorio de la Discapacidad para ofrecer el análisis de los distintos apoyos y ahí en conjunto del diálogo directo con la persona directamente involucrada, afectada e interesada, pudimos determinar cuáles eran esos apoyos necesarios. Y aquí es un aprendizaje fundamental que la persona con discapacidad no necesita medidas paternalistas, sino que necesita ser escuchada y ser tenida en cuenta de cuáles son las necesidades. Y puntualmente con la discapacidad motriz que ella posee, que quería un teclado y un mouse distinto, y desde el Observatorio de la Discapacidad se generó la recomendación de apoyo en función de lo que ella misma solicitó, y luego el área de informática nos brindó el material necesario, lo que permitió que ella pueda desarrollar la tarea de ¿Quieren que les pase después los videos en los canales? Sí, por favor. Todo lo que quieras, obvio. Bueno, ahora sí, a nuestros compañeros panelistas, para no sacar más tiempo, simplemente quedamos abiertos a todo lo que quieran, de información, de resoluciones, de reglamentaciones, de normativa, de cómo se fue construyendo todo el trabajo que hace el observatorio, que sin los consejeros que tenemos, las gestiones que tenemos, que bancan, que apoyan, que impulsan, no hubiese sido posible. Así que los invito a ustedes a que repliquen esto en sus provincias. De verdad que se puede hacer. Es un trabajo que vale la pena, que hace un poder judicial realmente más accesible. No es una cuestión de empatía, no es una cuestión de bondad, es una cuestión de que la Constitución así lo dice, y además es una realidad. Más del 10% de la población mundial tiene discapacidad. Todos de alguna forma convivimos con la discapacidad. Entonces, es brindar esta oportunidad de convivencia y de realmente hacer, también hablar de accesibilidad, bueno, de hacer una justicia más accesible en cada una de sus provincias. Así que gracias. Vení, Lucía, quédate porque sos moderadora además. Es verdad. Bueno, buenos días. En primer lugar, enviarles un saludo de la señora Presidente del Consejo de la Magistratura de Misiones, la doctora Rosana Pía Bencharuti, que hubiera querido estar aquí, pero cuestiones de índole personal no le permitieron. Y los que la conocen hoy es el cumpleaños, así que de paso manden un mensajito, la va a poner muy contenta, así que bueno, desde ahí muchísimas gracias. Yo no, a modo de uso, ¿viste cuando abrís un remedio que un perfecto es un modo de uso? Bueno, el modo de uso es que no soy especialista en discapacidad, pero sí en consejo de la magistratura. Hace 25 años estoy en un consejo de la magistratura que tiene 25 años, así que imagínense. Estoy ahí, inventariado. Pero entonces quería comentarles qué podía aportar gracias a esta invitación tan linda que nos hizo Victoria. Gracias, Vicky. Comentarles cómo nos fue a nosotros con este tema, que fue es un acercamiento más humano que teórico. Así siempre ha funcionado en nuestro consejo. Siempre ha sido más de una especie de política que tiene el consejo de hacer todo lo posible para acercar postulantes. Para tener los postulantes es una especie de principio pro postulante, una cosa así sería algo así, sí, de todo tipo. Derecho al empleo. Y sobre todo quiero advertir que lo que preparé aquí, poquito, no tiene la mirada exclusivamente del Consejo de la Magistratura en relación a los postulantes, no del Poder Judicial. ¿Sí? El Poder Judicial de la Provincia de Misiones tiene numerosos programas, es decir, yo estoy viendo algunos muy interesantes, sobre todo muy interinstitucionales, es decir, transversales con los demás poderes del Estado, ¿sí? Con la mesa de discapacidad que coordina el Poder Ejecutivo, pero la integran todos los poderes del Estado, inclusive el sector privado, claro. ¿sí? Las ONG y todas estas cuestiones
que ayudan mucho, tengo entendido, decía el doctor Salsa acá, así que cualquier cosa no me va a dejar mentir, tengo entendido que la ventanilla única de discapacidad permitió, por ejemplo, conducir adecuadamente los requerimientos de los magistrados, los oficios, toda esta cuestión de decir a dónde tenían que ir, sirvió muchísimo esa interinstitucionalidad. Pero a lo que yo apunto es a lo que tiene que ver con los postulantes en sí. Y advertíamos algo, Lucía, y es que tenemos un problema, y es que no hay problema. No sé si se entiende, no pretendo ser arjona ni nada por el estilo. El problema no es el problema, el problema es el que no hay problema. Es decir, no tenemos muchos postulantes, ni siquiera en el número que diste vos, que tengo entendido que es más o menos 5 o 6% de eso, lo que uno estima, que tengan alguna discapacidad que se postulen. No tenemos. Hemos tenido, habíamos hecho un relevamiento, 3 postulantes con alguna discapacidad motora, motriz, no sé cómo se dice, funcional, que se han presentado en más de 320 concursos en el Consejo Nacional. ¿Cómo detectan? O sea, ¿hay un casillero que dice posee CUD? No, esto es... Ahí tenés una buena forma de detección. Pero el postulante viene a rendir, se inscribe y se presenta a rendir. Pero yo te digo, si vos no preguntás... No, te cuento cómo va. Normalmente el postulante se presenta, ¿sí? En los primeros casos eran presenciales las inscripciones, entonces ahí ya detectábamos la cuestión en particular y preguntábamos. Pero si era una discapacidad visible. Sí. ¿Y si no es visible? Sí, si no es visible no la tenemos como detectada. Por ejemplo. Bueno, generalmente lo que hacen todos es gestionar su situación. Por eso yo tenía como una diferencia, no sé si está bien, entre políticas de inclusión y políticas de discapacidad, en lo que tiene que ver con nuestro sistema actual. Es decir, la inclusión tiene que ver con solucionarle todos los problemas que tenga la persona, que generalmente suelen ser, muchos suelen ser provisorios. Es decir, por ejemplo, hemos tenido gente que ha venido con alguna lesión muy severa en una mano, transitoria, o hemos tenido, nos ha pasado una mamá de mellizos que tenía un mes el haber tenido los chicos, preparamos todo un salón aparte, hacemos ajustes en lo que tiene que ver con el tiempo que ella va a ocupar, se le descuenta, ya el tiempo neto, tipo básquet, en un lugar donde esté la que está, el esposo, estaba el esposo y la señora que ayudaba, porque yo como papá mellizo puedo dar la idea que no alcanza con 2 ni con 3, tendría que ser un equipo. Entonces tenían incomunicados, porque también el tema de que no estén comunicados con nadie era todo un tema, es decir, entonces le hicimos un canal de comunicación a través de un personal del consejo, por si necesitaban afuera, lo que sea, son todo un montón de ajustes que se hacen. Lo de teclado ni hablar, siempre hay algún teclado especial o lo que fuere, también tenemos la disponibilidad. Todo lo vamos arreglando con la anticipación necesaria. Eso no son políticas de inclusión, son políticas de accesibilidad. Bueno, ahí está, listo, es una cuestión pero la idea es que mucho más la inclusión es que sea para la accesibilidad. Pero o sea, lo que están brindando ahí es accesibilidad pura y absoluta. Bueno, entonces vamos bien. Van re bien. Yo le cambiaría el nombre. No, es que no tiene nombre. Por eso te decía, es una cosa que va, lo que hacemos es tratar de que toda esta gente tenga, por ejemplo, fíjate lo que hoy hablaban de, hemos tenido por ejemplo gente concursos de postulantes que vienen del interior y hemos acomodado, en un momento X, hemos acomodado el inicio del examen una hora después de la llegada del que sabíamos que era el colectivo que venía de ese lugar. El colectivo llegaba a una determinada hora, entonces dijimos, bueno, le va a llevar una hora entre llegar, se van a un lado, de ahí se van al consejo, calculamos, y calculamos eso, para que toda la gente pueda participar. Eso es brindar accesibilidad. Sí, bueno, entonces lo que tenía que ver con la discapacidad específicamente, no hemos tenido, tuvimos 2 postulantes a los cuales les faltaba un brazo, y otro postulante hace poquito, que fue esta semana, con problemas de dicción. Quería contarles esto, los 2 postulantes que les faltaron un brazo, los 2 no solamente fueron internados, sino fueron designados juez de instrucción y juez de tribunal penal. Se le dictó el apoyo necesario, se le brindó una asistencia que inclusive se la ofrecimos a ellos, es decir, qué propuesta tenían para que se sientan más cómodos,
preguntamos a ellos todo lo que necesitaban. No necesitaban mucho, es decir, nada más que alguien que teclee por ellos, que sea, y entonces le ofrecimos, si se sentían más cómodos con alguien de su confianza, que no sea abogado. El único que le pedimos, alguien que sea de confianza de ellos, que no sea abogado. Y así fue, y así funcionó perfecto, y le fue muy bien. El chico con problemas de adicción no tenía nada más que una cuestión de que ajustar. Nosotros teníamos que ajustarnos a interpretarlo, a entenderlo, y que se entiende perfectamente, porque él también se pone mucho de sí. Y hemos preparado un protocolo para un chico, un colega que era ciego, que sigue siendo ciego, pero que no se presentó a rendir, pero le habíamos preparado todo, que era, le habíamos armado un salón también, contiguo al salón que tenía el examen, con alguien de su confianza que venga, porque él trabajaba así, él hablaba, se dictaban, o sea, se intercambiaban información, y lo único que queríamos es que la información, que lo que ellos hablaban no la escuchen nosotros, para no ayudarle a los otros ni perjudicarlo a él, digamos, una cosa que hicimos todos los ajustes necesarios, y después él no vino, me comunicó que por problemas personales no iba a poder venir. Pero sigo sosteniendo que el problema es que no tenemos el problema, si no hay... Pero no sé si es un tema... Ahí te diría, a nosotros nos pasó cuando se empieza a inscribir las personas, ¿no? O sea, empezamos a publicar esto, estoy hablando hace 20 años atrás, cuando la gente se inscribía en el registro de aspirantes de la justicia de la ciudad, claro, yo decía lo mismo que vos, no se anota nadie con discapacidad. Fue poner el casillero de usted posee certificado único de discapacidad y empezaron a llover candidatos. Si vos no preguntás, porque te va a cambiar, porque hay muchas discapacidades que no son visibles. Entonces, o que la gente cree, eso también, nosotros brindamos información, que si vos blanqueás que tenés certificado, no te van, que es una metodología como discriminatoria. Si vos lo estás preguntando, justamente estás porque reservás cupos para esas personas. Si vos lo preguntás, vas a ver que van a aparecer más. Empezamos en esto de la accesibilidad que hacía referencia a vos, inclusive tenemos algunas pautas, como recién hablábamos en el comité, el tema de que los abogados tengan el mismo puntaje que los magistrados, que tengan el mismo, que la edad no sea algo definitorio. También tenemos un límite a los puntajes por el solo recurso de tiempo para equiparar jóvenes con gente más grande. Los antecedentes no son el grueso más importante, sino el técnico, cosa que también equipare eso. O tenemos también una cláusula, los postulantes nuestros no rinden con libros ni con nada por el estilo, rinden solamente con legislación, lo que también equiparó, porque nosotros nos dimos cuenta en su momento que los que tenían acceso a los libros y a todo esto venían con 222 valijas llenas de cosas, y el que no tenía nada venía con lo que tenía, digamos. Y ahí como hay una cuestión que se notaba, diríamos que no me parecía equitativa, otra palabra que usaste hoy que también nosotros tratamos de hacerlo. Básicamente creemos que el Consejo de la Magistratura puede hacer bastante por esto, como lo mencionaste vos, es una buena propuesta que nos llevamos. Ver de qué manera trabajamos con el Poder Judicial. Nosotros tenemos un personal que cumple tareas administrativas que tiene discapacidad, que trabaja con nosotros, que forma parte del equipo del Consejo. Y bueno, nada, creemos que las reales oportunidades son las que están faltando en la sociedad en general, y nosotros no estamos aislados de eso. Hacemos todo lo humanamente posible por tratar de generar las oportunidades para todos, pero creemos que todavía falta mucho sobre todo por recibir este tipo de propuestas. Me llevo esto del CUT. Tengo entendido que ahora ha habido algunos temas con los padrones del CUT, han bajado muchísimo, pero es cuestión de ver también. Como en la universidad también tengo muy pocos alumnos, tengo alumnos hipocúsicos que tienen el permiso de moverse, no sé cómo funciona. Pero tiene por ahora un chico que tiene el permiso de moverse por el salón hasta donde él se ubique bien, digamos, y va cambiando. Y bueno, eso por ahí es cierto, nos falta como... Nosotros preguntamos las dos cosas, si tenés discapacidad y si tenés CUT. Porque hay gente que tiene discapacidad y que no tiene CUT, claro, es lo que está pasando ahora. Esto está pasando muchísimo. ¿Sí? Y bueno, nada, dejarles dicho esto de parte de Misiones, a nosotros nos fue muy bien, como les comentaba. El chico con el problema en el habla ya fue designado defensor en su momento, defensor de instrucción, o sea, tiene mucho que ver
y el lunes fue ternado para juez del Tribunal Penal, en conjunto con 2 abogados de la matrícula. Estamos hablando también aquí es decir, tenemos 3 ternados para el juez del tribunal, 2 de la matrícula y un defensor oficial, que sería casi un abogado en ejercicio. Y en ese caso es este chico que está en la localidad de Odra, que está viendo funcionar. Así que de 3 de 3 nos ha ido muy bien, demostrando que el sistema funciona, porque además han sido excelentes funcionarios, inclusive uno lo hemos ratificado el lunes, incorporando la nueva torre. Así que nada, bueno, buscarle eso, que con voluntad y con decisión, porque es una decisión que toman los consejeros, la decisión es que todo el mundo pueda concursar, que se haga todo lo posible desde la Secretaría para que todo el mundo tenga acceso y que se respeten esas diversidades que son muy necesarias también para el Poder Judicial. Muchas gracias. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Al igual que Lucy y Julián, yo prefiero pararme para poder establecer, ahí está mejor, sí, para poder establecer contacto visual, que también es una medida de accesibilidad, justamente, ¿no? En nuestro caso, primero que nada, agradecer a Josema por esta invitación, por conformar una mesa tan federal, digamos, así que la verdad que nos alegra mucho esa posibilidad. Traigo unos saludos también del doctor Lucido Pérez, que es quien coordina la Oficina de Derechos Humanos del Tribunal Superior, Defensor Público, y Marisa Casi, que es quien dirige, digamos, el programa de acceso a justicia para sectores en condición de vulnerabilidad. Y agradecer especialmente a la doctora María Marta Cáceres de Boletti, que nos hizo extensiva esta invitación, y también algunas ideas de lo que vamos a compartir aquí surgen de esta conversación que hemos ido teniendo en estos días. Como ustedes ven, celebramos mucho esta posibilidad de este conversatorio donde discutimos sobre el término inclusión, vulnerabilidad, y lo que teníamos pensado compartir ahí con Marisa es, bueno, algunas notas sobre el abordaje integral de la vulnerabilidad, el acceso a la magistratura. ¿Podemos pasar a la próxima? Brevemente, porque el tiempo es tirano como en la televisión, así que esto va a ser muy rápido. ¿Qué hacemos en el programa de acceso a justicia? Este es un programa de investigación-acción. Investigación porque trabajamos con equipos conformados por integrantes del Poder Judicial de distintas funciones, roles, interior, capital y la provincia de Córdoba. Y a partir de ese trabajo, detectando las situaciones que tenemos en el servicio de justicia diario en concreto, tratamos de generar distintos tipos de herramientas como protocolos, que aquí traje algunos para mostrarles, en soporte papel, porque sé que hay personas que prefieren eso, más allá de que todo el material está digital, digamos, en la página del programa y del Poder Judicial de Córdoba. Protocolos, guías, recomendaciones, capacitaciones, innovaciones institucionales, compendios normativos y de jurisprudencia, cartillas de acceso a derechos, las últimas que hemos publicado tienen que ver con cuál es la información importante respecto al certificado único de discapacidad y respecto también a las pensiones no contributivas, que hoy están teniendo un cambio importantísimo y que es importante que tanto los operadores jurídicos como la ciudadanía estén al tanto, ¿no?, de esas modificaciones. Como les decía, trabajamos en esos equipos interdisciplinarios, integrados por personal judicial de interior capital, de distintos fueros y funciones, y también una parte fundamental del programa es poner a consideración todo lo que se realiza con la ciudadanía, esto es organizaciones de la sociedad civil, espacios universitarios, académicos y fundamentalmente lo que tiene que ver accesibilidad con las personas con discapacidad. Fuimos trabajando en distintas fases o con distintos grupos vulnerables en función de las 100 reglas de acceso a justicia de Brasilia. Entonces comenzamos con niñez, personas mayores y personas con discapacidad. Esos protocolos ya están disponibles, ¿no? Entonces los pueden consultar y mirar, y algunos de ellos están ahí en soporte pago. Básicamente, en todo el proceso de investigación vamos identificando barreras. Ese concepto de barreras es un concepto que justamente trae
la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad. Digamos, si uno revisa la normativa a lo largo del tiempo, observa que ese concepto aparece en la Convención con mucha fuerza, barreras para la participación en distintos ámbitos de la vida, y tratamos de significar o de distinguir barreras en distintos planos, ¿no? Barreras actitudinales y simbólicas, bueno, muchas se mencionaron de lo que fueron contando Lucía, ¿no? Y quien estaba desde Misiones. Barreras institucionales o procedimentales, ¿no? Ajustes, Lucía lo mencionaba en términos de cómo poder generar, ¿no?, ciertas condiciones de participación a partir de ciertos ajustes concretos, y también condiciones estructurales o contextuales, ¿no?, que hacen, bueno, a situaciones más globales a nivel social y que también impactan en la participación de las personas con discapacidad. Esto siempre nos ayuda mucho a distinguir como los planos que tienen los problemas, ¿no? Porque también nos permite pensar desde las oficinas concretas qué cosas podemos modificar con algún cambio de actitud, digamos, inmediatamente, y qué otras cosas requieren sí un trabajo institucional, y en eso me parece muy interesante la experiencia que contaba Buenos Aires en relación al trabajo institucional que se dieron para poder modificar ciertas pautas a nivel más del Poder Judicial, ¿no? Particularmente, y tomando un poco la experiencia de Misiones, nos interesaba reflexionar y plantear algunas cuestiones referidas específicamente a las cuestiones de accesibilidad académica, ¿no? La accesibilidad se juega en distintos planos. Uno de esos planos es el campo de la accesibilidad académica, ¿no? Entiéndase esto como las instancias donde las personas tenemos que exponer nuestros conocimientos, ¿no? Y donde hay, bueno, distintas variables de estrés, de competencias, ¿no? Excepcionales, diríamos, y que, tal como señalaba Lucía, requieren de, en algunas oportunidades, de adecuaciones, ¿no?, de acceso académico. En ese punto, ¿no?, nos interesa mucho enfatizar que la accesibilidad académica no significa suprimir contenidos, primer punto. Segundo punto, tampoco significa disminuir el nivel de exigencia ni de transparencia del proceso de evaluación. O sea, esto nos parece como muy importante. Y digo, tomo el ejemplo que ustedes mencionaban respecto a la medida de accesibilidad que realizaron de esa persona que pidió un apoyo, digamos, y qué condición pusieron para que ese apoyo se hiciera efectivo, digamos, ¿no? Y también proponer modos alternativos para que cada postulante pueda demostrar sus conocimientos, ¿no? En eso sirve muchísimo los apoyos tecnológicos, por ejemplo, ¿no?, en el caso de personas con discapacidad visual, ¿sí? O sea, los lectores de pantalla, bueno, podríamos entrar ahí más con mayor precisión. Esto no quiero detenerme. Y aquí sí, algo que surgió también, por eso lo traigo fuertemente de lo que fueron diciendo quienes me precedieron del panel. Pretendemos diseños universales, pero siempre esta pretensión no reemplaza la necesidad de consultar y de tomar un contacto directo con las personas involucradas en el proceso, ¿no? Esto nos parece muy importante señalarlo, digamos, porque, por ejemplo, acá traíamos un ejemplo concreto. Un ejemplo claro es cuando se contratan intérpretes de lengua de señas ante la información de que una persona es sorda, sin consultar a la persona si ha sido socializada en esa lengua, ¿no? O sea, la lengua de señas es una lengua que requiere todo un proceso, digamos, ¿no?, de aprendizaje, y no necesariamente una persona hipoacústica es una persona que se maneja con ese modo de comunicación, ¿no? Entonces, por eso insistimos mucho en la necesidad de consulta y contacto directo. Acá, muy rápido, pero también los podemos acercar posteriormente si fuera necesario, les queremos compartir algunos ejemplos de comunicación facilitada, elaborados desde el programa, con participación ciudadana. Por ejemplo, para postulantes con hipoacusia y sordera, bueno, asegurar que los archivos multimedia, videos tutoriales, cuenten con transcripciones o subtítulos, ¿no?, proporcionar contenidos en lengua de señas argentinas. Señalé los más así importantes, digamos, ¿no? Comprobar que el material auditivo permita controlar el volumen del sonido, ¿no? Un volumen alto también puede generar dificultades.
O sea, quiero decir con esto que requiere mucha precisión las medidas de acceso, ¿no? O sea, además de muy buena voluntad y disposición, también precisión, ¿no? Para que sea efectiva, ¿no? Postulantes con discapacidad visual, en caso de provisión de material, evitar escanear libros o documentos que previamente hayan sido rayados o subrayados. Los digo esto como una práctica académica que tenemos muy común. Bueno, ese tipo de cuestiones obstaculiza el lector de pantalla, digamos, ¿no? Y bueno, no lo sabemos muchas veces, lo vamos aprendiendo en el camino, digamos, ¿no? Evitar dejar muchos espacios en blanco, eso genera confusión de que el documento ha sido finalizado, ¿no? Cuando se hace algún material. Es importante tener en cuenta que el lector de pantalla lee en forma secuencial y por renglones. Evitar símbolos, viñetas, agregados si no fueran necesarios para la comprensión del contenido ofrecido. Y esta es otra pauta más del contacto directo. Bajo ninguna circunstancia tomar el brazo a la persona sin preguntar previamente si así lo desea. Para postulantes con condición del espectro autista, bueno, utilizar mensajes breves, directos, concisos, sencillos, sin dobles sentidos, proporcionar el uso de apoyos visuales para apoyar y organizar el conocimiento. Bueno, esas eran así unas pautas muy generales que queríamos acercar desde nuestra experiencia porque nos parece que facilitan, ¿no?, en términos de medidas de accesibilidad. Para finalizar, quería mostrarles, no sé si ahí pueden estar las fotitos, dos cuestiones. Una, un material que realizamos desde el programa con participación de las personas con discapacidad que trabajan actualmente en el Poder Judicial y hoy se pero hay más o menos ahí lo cuento. Y quienes trabajan con esas personas en las distintas oficinas del Poder Judicial. Trabajamos por un tiempo en distintas mesas de trabajo con esos grupos y generamos una serie de lineamientos prácticos para la inclusión, que básicamente es establecer algunas medidas actitudinales cuando una persona va a ingresar, una persona con discapacidad va a ingresar a una oficina judicial, que tener en cuenta, qué hacer en los primeros momentos, lo dividimos como momentos, qué hacer en el primer momento, qué hacer durante el proceso y qué hacer siempre. Entonces hay como distintas marcas temporales, digamos, para tener en cuenta en este proceso. Y rescaté esta plaquita porque fundamentalmente lo que aprendimos en este programa con todas las personas involucradas en eso fue entender que la accesibilidad se construye todos los días. Y cada vez revisando las tareas y los modos de comunicación, ¿no? Entonces esto también nos pareció como algo significativo, digamos, ¿no? Y lo fuimos ahí tomando contacto con distintas personas y oficinas involucradas. Bueno, para finalizar me tomé una breve licencia de leerles un texto muy cortito respecto a esto que hablábamos antes de la consulta y el poder tomar contacto directo. Me voy a sentar para leerlo, así me es más fácil. Y dice así: la madre se sienta frente de mí, del otro lado del largo escritorio. Somos muy jóvenes los dos y sin embargo nos han tocado sitios muy distintos, muy disímiles, que no podemos vernos tal cual somos. Ella es la madre de un niño con problemas, está inquieta, llena de dolor en el cuerpo, y yo soy un profesional, joven, descargado, temeroso de mostrar mis manos, lleno de palabras difíciles. Y empiezo, necesito que me conteste algunas preguntas, le digo, en un tono ceremonial que no proviene de mi voz, sino de un modo más, de un sitio más lejano y árido. Ella siente porque está allí para eso, para sentarse y asentir. La simetría de voces se hace cada vez más profunda, más abismal, y empiezo con mis preguntas. ¿A qué edad comenzó a hablar su hijo? ¿Reconoce estructuras gramaticales complejas? ¿En qué momento caminó? ¿Cómo reacciona cuando alguien le habla? ¿Cómo es su juego? Y así hasta el atajo. Cuando quito mis ojos del cuestionario para encontrar sus respuestas, ella me está mirando desde el borde mismo de la desazón de la rabia y me dice: ¿pero usted vio a mi hijo? No, le respondo, pero tengo aquí su historial que ya revisaré.
La madre se levanta con violencia, le toma del brazo y con furia me conduce hacia la puerta. Me dice, pues aquí lo tiene mi hijo, ¿lo está viendo? Nunca comenzó a hablar, nunca caminó, no juega, no hace nada cuando alguien le habla y no reconoce ni siquiera a su padre. El niño está postrado en su silla de ruedas, con la mirada perdida o a la espera de otra mirada, los dedos nulos, su rostro destenido, la parálisis de algún vacío en su cuerpo. Se marchan y me dejan con mi escritorio, mi cuestionario y mi ignorancia. Por años he intentado en vano encontrar a esa madre y a ese niño para pedirles perdón, aunque de algún modo ya lo hice, jamás volví a preguntar nada a nadie sin haber conversado antes. Un poco esta cita para mí recupera algo que él planteaba de Misiones y quienes nos precedieron de Buenos Aires, de la importancia de la formación, de la capacitación, pero siempre y cuando esto nos torne, ¿no?, en una posibilidad de conversar desde un lugar más humano. Muchas gracias.